Ahí está, empecé a grabar. Lo segundo, tenía pensado que empezáramos directamente con ejercicios de Poisson, porque los ejercicios que estuve mirando son tipo demostraciones, pero no sé si sirva tan directamente, porque a la hora de salvar un examen, más que apuntar a sacarse 7, el saber aplicar los resultados es lo primordial, y esa era su expectativa. Así que tengo puros ejercicios de aplicación, algunos tan fáciles, otros tan difíciles, y lo que les recomiendo es que ahora partamos con uno fácil. Y es este de aquí. Y bueno, tengo uno fácil, fácil y aún más fácil. Así que vamos a ir por el chiquitito y luego vamos a ir por uno detonado. ¿Dónde lo dejé? Denme un segundito. Aquí está. Este aquí es un control que diseñamos para Finisterrae y créanme, la gente se lo terminó echando. Y es muy bueno porque no solamente te pone a prueba directamente, sino que tengo la versión 2, porque eran muchas secciones, que asumía que todo iba resuelto es la versión 1. Por lo tanto, estaba diseñado para cagarte si lo que hiciera ahí era pautear. Entonces, vamos a ver eso para que no se los callen con preguntas que cambian detalles pequeñitos. Y les voy a contar las diferencias entre una y la otra. Pero primero lo primero, tenemos que ver este de aquí, que era el más fácil de todo. Así que leámoslo en conjunto. Primero todo, ¿se ve? ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Fantástico. Me gusta mucho este control porque no se me ocurren preguntas más fáciles que esto. Suponga que usted es el encargado o la encargada de un conocido festival de música que se realiza anualmente en Chile. Este festival dura M horas. Ahí está. Apareció la primera letra, hay que destacarla. Es como la estrategia para estos controles. Y aquí sale un número. Y cuenta con 3 escenarios. Uno enfocado en la música electrónica, uno enfocado en rock y otro dedicado a la música urbana. Supone que fans de cada estilo de música llegan independientemente al recinto según procesos de Poisson de tasas lambda E, lambda R y lambda U fans por hora, respectivamente. Los fans empiezan a llegar N horas antes de que el recinto abra sus puertas y siguen llegando durante toda la duración de este. Considere que una vez llegan, no se retiran hasta que el festival termina. Además, los fans solo van al escenario correspondiente al estilo de música de su preferencia y que una vez que ingresan al recinto, el tiempo que tardan en llegar a su respectivo escenario es despreciable. Finalmente, considere que cada uno de los escenarios tiene capacidad C sub E, C sub R y C sub U personas como máximo, y que si una persona llega y el escenario de su preferencia está lleno, se retira muy triste a su casa. Pregunta número 1. ¿Qué hay que anotar aquí? Lo primero. ¿Qué es lo más importante cuando se está trabajando con Poisson? ¿Qué creen que ustedes? Yo considero que hay 2 cosas que son sumamente importantes y que no se le pueden perder de vista. La primera es el tiempo donde está pasando todo lo que dice el enunciado. Y lo segundo son las tasas que están funcionando de trabajo del problema. En este caso, el festival dice que dura M horas. Por lo tanto, como dice dura, tú no cuentas con un inicio o fin de festival. Cuentas con una duración. Así que realmente tienes un intervalo de tamaño M, pero tú no sabes ni cuánto empieza ni cuándo termina. Y además, aquí dice que los fans empiezan a llegar N horas antes. Por lo tanto, antes de esto tenemos otro intervalo de tiempo, de tamaño N. ¿Y por qué es importante los tamaños del intervalo y no cuando empiezan o terminan? Porque Poisson, en construcción, tiene 3 características. Sí, creo que eran 3, que son sumamente importantes. La primera era que siempre es positivo, que el Poisson evaluado en 0, 0. La segunda es que si tú tomas un Poisson de intervalo chico y otro de más grande, la probabilidad del chico es menor a la del más grande. Y la tercera es la que se conoce como incrementos independientes y estacionarios. Incrementos independientes dice lo siguiente. Dice que si tú tienes un intervalo aquí y otro intervalo acá, lo que pase aquí no tiene nada que ver con lo que pasa acá.
Y lo segundo, incrementos estacionarios, dice que la probabilidad de un intervalo solo depende de qué tan grande es el intervalo. ¿Cuánto tiempo hay dentro de ese intervalo? Y por eso aquí las palabras clave eran la duración más que cuándo empieza y cuándo termina. Y por eso uno se recomienda trabajar con esto. ¿Cuánto tiempo pasa en total? Hay mucha gente que se marea con esto y empieza a usar notaciones raras, como hay una que inventó el profe que ponen el inicio, coma, el fin, para representar un proceso de Poisson. Y te piden la probabilidad de esto, igual K. Pero eso realmente estás perdiendo tiempo, porque de inicio a fin hay una cantidad de tiempo que es el fin menos el inicio. Y ahí sí estás aplicando directamente incrementos estacionarios, porque si no, estarías haciendo una diferencia entre el inicio y el fin. Podría darse que si tomas otro intervalo con un inicio y fin distinto, pero que con la misma cantidad de tiempo, y podría darse a entender que estos son diferentes. Y hubo un control incluso que fue diseñado para cuestionar a la gente de todos los significados de esto. Así que suele ser desgraciado irse por acá. Pero en resumen, lo importante son estas dos características. Que los intervalos son independientes entre sí, a menos que se sobrelapen, detalle importante. Usualmente hay gente que dice independencia, pero tenéis literalmente un intervalo sobre el otro. Ahí ya hay duda de independencia. Y lo segundo es que depende del tamaño del intervalo. Continuando con esto. Tenemos tres tasas también. Son estas de aquí. Por lo tanto, hay que tenerlas presentes, porque son las que vamos a estar usando a lo largo de todo el problema. Y ahora, habiendo anotado el intervalo de tiempo y teniendo presente las tasas que se van a usar, podemos ir a la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que, al momento de la apertura del recinto, el escenario de rock quede inmediatamente lleno? Para esta, toca el concepto de qué es lleno. Y bueno, los escenarios en sí tenían una capacidad. C sub B, C sub R y C sub U. Díganme, ¿qué creen ustedes que es la probabilidad que viene acá? Para esto, pueden hacer uso del proceso de conteo. Es n, tienen que insertar un tiempo, tienen que indicar una tasa y tienen que decir qué pasa con este símbolo que va a la derecha. Porque esa es la probabilidad que vamos a estar observando. ¿Se le ocurre algo? ¿No? Que el n hasta durante el periodo n, o sea, el n grande en el periodo n chico, sea Exactamente. mayor o igual que la capacidad de Roth. Y acá tenéis que poner que es el proceso de conteo de error. Entonces le pones subíndice sub R. ¿Por qué esta es la respuesta? Porque está correcto. Buen trabajo, Maximiliano. Esta es la respuesta por lo siguiente. Primero que todo, nos dicen en qué momento. Dicen cuál es la probabilidad de que al momento de apertura de recinto el escenario de rock quede inmediatamente lleno. ¿Cuándo se abre el recinto? Se abre acá, n horas antes de que el recinto abra sus puertas. Ahí está la clave. ¿Cuánto tiempo ha pasado cuando se abre el recinto? Han pasado n horas. Esa es la cantidad de tiempo que ha pasado según este problema. Y eso es lo que lo tenemos anotado aquí. Aquí está la gran apertura y aquí está el fin. Por lo tanto, ha pasado n unidades de tiempo. N horas, n minutos, n días, etc. De aquí, tú tienes que indicar qué proceso de conteo estás usando. Por eso le puse un subíndice R. Porque si tú pones un n solo, no estás indicando qué estás contando con este proceso llamado n. Tienes que decir que estás contando gente de n de rock. E incluso tú puedes decir aquí que es con lambda rock. Indicas que es lambda rock y que es Poisson. Y ahí estás diciendo directamente que es un proceso de Poisson con tasa lambda R que cuenta gente en este intervalo de tiempo. Lo segundo, cuando se define que algo está lleno, es cuando ha llegado a su capacidad máxima. Por eso era usar directamente el C sub R y ponerlo aquí.
porque tenía que ser igual a su capacidad, pero aquí entra la trampa. Eso Si tengo un una lo... duda. ¿Por qué ¿Sí? mayor igual? A eso mismo iba, a eso mismo iba. Si tú vas a un local de comida y este tiene capacidad para 30 personas y hay 30 personas en el local, tú te vas, no podías entrar. Y si llega otra después de ti, han llegado 2 extras, ¿el local sigue lleno? Sí, no se ha ido nadie. Luego si llegan 3, ¿sigue lleno? También. Por lo tanto, puede llegar mucha gente por sobre la capacidad, pero siempre va a estar lleno, porque la gente que sobra se va a ir, porque se ha llegado al límite. Y eso es lo que dice aquí, era la trampa de final. Si una persona llega y el escenario de su preferencia está lleno, se retira a su casa. Por lo tanto, el que lleguen la capacidad o más implica que la cuestión está llena. ¿Se entendió? Sí, se entendió, pero tengo una duda. Si Dime. es que no saliera, si una persona llega y se va, por ejemplo, si el escenario de su preferencia está lleno, pero se va a otro escenario. Ahí tendrías que empezar a complicarte la vida para ver qué pasa con esa persona, pero también estaría lleno en esos casos, porque con que llegue una persona que quería entrar ahí y luego no pudo, el escenario va a seguir estando lleno, porque también es un caso que te sirve. Que lleguen 31 personas es equivalente a que entren 30 y sobre una, y esa una se vaya. Entonces también seguiría siendo la respuesta correcta, excepto que te complicaría la vida para otros casos. Ya, Según yo, igual es como más fácil pensarlo en que el proceso de llegada, que es el N de conteo independiente de la capacidad, pues entonces puede llegar una cantidad infinita de gente, pero tiene un tope de cuántos se pueden quedar, pues. Entonces, Sí, también es una buena manera de pensarlo de que el proceso no cuenta gente, no, gente que llega. Y por lo tanto, también sirve, pero el tema es cómo construir la probabilidad. Porque te piden que esté lleno y usualmente la gente cae, y mucha gente cayó cuando puse esta pregunta y me ponían igual. Porque decían que esté lleno, que la capacidad esté usada totalmente. Y por lo tanto tienen que llegar igual. Pero no consideraban el hecho de que podían llegar más gente que se podía ir. Entonces, es una buena manera de pensarlo, pero hay que tener cuidado qué tanto sobreextiendes el hecho de que es un proceso de conteo. ¿Sí o no? Porque la pregunta 2 Eso te iba a es más decir. de lo ¿cómo mismo. Eso es se como en el calcula caso. eso? ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? Sí. Esto de aquí tenemos que lo podéis dejar expresado de 2 maneras. Lo primero, puede ser la sumatoria desde j igual a la capacidad hasta infinito. ¿De qué? Ahora vamos a contar cada caso por separado. Vamos a decir con la probabilidad que este proceso NDR en el tiempo n sea igual a j. Porque ahí estamos diciendo que es lo mismo. Y esto aquí es equivalente a ir y reemplazar por la distribución de probabilidad. Entonces esto aquí sería igual j igual la capacidad hasta infinito de lambda r por el tiempo, que es n, evaluado a la cantidad de gente que llega, j. Después viene... Dame un segundo. Viene. Exponencial de menos, era con menos, eso no me estaba acordando. De menos lambda r por el tiempo n, dividido la cantidad factorial. J factorial. Y esa sería una manera de expresarlo. Hay otra manera de expresarlo, que es el camino alternativo, que es el más fácil de calcular, que este lo puedes dar si te dan números o si quieres simularlo, que es que tú te vas acá y puedes usar la regla del complemento. Si tú tienes una probabilidad de A, esto es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. Esto siempre pasa, es completamente verdad, y es una ley de las probabilidades. Por lo tanto, se puede aplicar lo mismo aquí. ¿Qué es el complemento de mayor o igual a C sub R? Bueno, sería la probabilidad de que sea menor estricto. Así que sería la probabilidad de acá
n de r, n, menor estricto que c sub r. Y esto aquí es equivalente a la probabilidad de NR, NR, el n, menor o igual a la capacidad C sub R menos 1. Este es un paso interesante. ¿Por qué puse menos 1 y menor o igual? Porque yo quiero poder expresar esto como una sumatoria desde 0 hasta un número. Pero el tema es que con menor estricto yo nunca toco el número que está aquí. Con menor estricto nunca voy a llegar a C sub R. Pero ahí está la clave. En los procesos de conteo siempre cuentan números naturales. No te puede llegar la mitad de una persona o 3/4 de persona. Siempre te llegan 1, 2, 3, 4. Porque Poisson, los números que puede tomar son números desde 0 hasta infinito. En una distribución discreta, medían los naturales. Por lo tanto, tú puedes hacer este cambiazo. Pasar de menor estricto, que es equivalente a decir menor estricto que, no sé, un número 10, a restarle 1 y decir menor o igual que 9. Que es que retroceder un pasito más atrás a uno que sí puedes alcanzar. Y de aquí, tú haces lo mismo, lo dejáis expresado de nuevo con la misma sumatoria, excepto que lo único que cambia es los rangos de la sumatoria. ¿Sí? Ese pasito solamente se daría en el caso de discretas, ¿verdad? Como proceso de Poisson discreto. En el caso de continua, ese menor igual es equivalente al menor. Bueno, equivalente. ¿O no se aplica ese pasito en continuo? Creo que no hay proceso de Poisson continuo. Lo más parecido es el proceso Poisson no homogéneo, pero ahí tú sabes la regla de integral que hace que desaparezca esa weá, porque tú integráis respecto a la tasa por t, creo que era, y de ahí lo tratáis como Poisson discreto, así que no te preocupes por eso. Ya, ok. Esto siempre puedes usarlo, y es para que después dejarlo expresado. Pero según tengo entendido, esta respuesta así ya es aceptable. No creo que te caiga. Si no, bueno, puedes tener presente que puedes hacer tu caso así porque Poisson siempre recorre números naturales, al menos la versión discreta que es la que vemos. Y por eso queda de esta forma. ¿No quedan dudas con esto? ¿No? Un recuerdo que se me olvida. Esa fórmula de la exponencial menos el lambda, es ¿Sí? solamente cuando es la probabilidad mayor o igual a algo. No, calmado. El hecho de que puse que fuera mayor o igual, fue, lo único que hizo fue que pareciera esta sumatoria, donde sumo caso por caso. ¿Y la exponencial se pone aunque sea menor? Esto de aquí es la distribución de Poisson. Es la forma explícita de la distribución de Poisson. Sí, me acuerdo que para la de Poisson, o sea, lo habíamos visto en clases cuando era la probabilidad de n, ponte tú, mayor o igual a j, por ejemplo. Y se ponía esta cuestión de la exponencial. Pero es igual, ponte tú, para la probabilidad de n menor que j. Calmado, te estás confundiendo con la exponencial. La exponencial tiene esas diferencias. Si tú tienes una variable x que distribuye exponencial de lambda, se tiene que f grande de evaluado en t, donde es la acumulada, esto es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Y en la exponencial, esto es lo mismo que 1 menos la exponencial de menos lambda t. Pero si tú sabes lo contrario, la probabilidad de que x fuera, creo que aquí era mayor o igual, Sí. te da la exponencial pelada. Ya me estaba confundiendo. Eso era con esos casos que son distintos y se portan chistosos, son de la exponencial. Ya. Con Poisson es siempre esta fórmula. Y de ahí que el caso de la igualdad y luego sumar con los casos favorables, ¿no? Ya. Súper. Gracias. No hay que complicarse la vida porque esas complicaciones son culpa de las variables continuas. Esas las dejamos para después. Voy a saltar la pregunta 2, porque es lo mismo de nuevo. Pero antes les quiero preguntar si reconocen la trampa de esta pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el escenario de música Urfan termine la jornada al tope de su capacidad? El juego con los tiempos, como el contemplar bien los intervalos.
Exactamente, exactamente. Esa es la trampa. Mucha gente leyó esto y dijo, ah, ya, pues, que se acabe. ¿Cuánto tiempo? M. Y no, pues, ¿cuánto es el tiempo que está pasando realmente cuando termina? ¿En cuánto tiempo estuvo llegando gente? Estuvo, ¿N más M? exactamente, estuvo llegando la gente que esperaba y luego cuando se abrió siguió llegando gente. Por lo tanto, este era el tiempo que efectivamente echaba a correr el proceso de Poisson aquí. Y ahí, en Entonces este caso, sería, sería como. uy, Dale. perdona, No, dale, dale, dale. que sería la probabilidad de N, U, N mayor o igual a N más N o igual a N más N. Ah, atención, te estoy confundiendo. Lo que es del César para el César, el tiempo va dentro de la N, nada más. Ah, verdad, me confundí. Aquí, ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo está lleno? C sub U. Hay que poner lo que cuenta gente. N más M es horas. Y la variable que cuenta ahora es la exponencial, no la Poisson. Entonces no me voy a poner horas afuera del proceso del N más M. Solo va dentro del paréntesis. Nada más. Pero creo que como la misma duda que va por ahí, en este caso también se contempla igual que el caso anterior, como no buscando esa igualdad con C sub U, sino que un mayor igual también. Una Exactamente. igualdad hubiese estado mal también. Sí, también hubiese estado malo por las mismas razones anteriores. Que si durante todo este Ya, tiempo llegaron 30, se llena, pero si llegan 31, también está lleno, porque se llenan los 30 cupos y el otro se va. Es otro caso favorable. Así que era la misma razón. Aquí me pasó que los niños de la universidad donde hice esto se equivocaron también. Me pusieron M y me pusieron la igualdad. Fue un día 30. La 3. La 3 es la pregunta fácil. Esta aquí era un regalo. Y mucha gente realmente me puso lo siguiente. ¿Qué opinan de esto? Esto es equivalente a la probabilidad que era electrónica urban, ¿y cuál era la otra? Electrónica rock. Me dijeron que era equivalente a decir que n de rock en n más m fuera igual a 0 por la probabilidad n urban sea igual a 1 por la probabilidad que el otro ¿estará bien esto? ¿Qué opinan ustedes? Ahí no es solo como la tasa de que llegue el fan de electrónica sobre la suma de las otras tasas, de todas las tasas. ¿Sería lo de carreras exponenciales o no? Exactamente. La respuesta correcta es la carrera de exponenciales. Pero ¿por qué es la respuesta correcta y no es esto? ¿Cuál es la palabra clave que nos da a entender eso? Bueno, el Es que spoiler, esta es la palabra clave. El primero. Cuando se mete el orden, cuando trabajamos con Poisson y cosas de este tipo, empieza a aparecer la carrera de exponenciales. Y esto lo que escribí aquí es equivalente a decir la probabilidad de que haya llegado 0 personas de rock, una de urban y una de electrónica. No está, en ningún lado tiene metido el orden. Solo habla de cantidades. Pero lo que ustedes dijeron tan correctamente es lo correcto. Efectivamente es la carrera de exponenciales. Entonces hay que anotar lo que va. ¿Cómo la escribimos? Es el primer fan. Pero aquí hay un problema. Hay un O. Electrónica o de urban. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese O? ¿Cómo creen que hay que enfrentarlo? ¿Con Dale, el juégatela. mínimo? Casi, casi. El mínimo podría haber servido, pero Con no la uses suma. unas... Sí, o la suma, te iba a decir eso mismo. No uses una escopeta para matar a un elefante. Porque no, te pones en el primer caso. ¿Cuánto es la probabilidad de que llegue alguien de electrónica? Es lambda electrónica dividido la suma de las 3 tasas. ¿Y cuánto es la probabilidad de que llegue alguien de urban? 1 de urban, la suma de las 3 tasas. Y ahí te queda la probabilidad.
porque el O siempre se ha interpretado como la suma. Y ahí entra en la segunda clave, estos aquí son eventos independientes entre sí. Que este llegue primero es independiente del urban y de todo el resto. Por lo tanto, podéis llegar y sumarlo, y chao. Ni siquiera es necesario decir que son independientes, porque por construcción lo son. Entonces ahí tú pones lambda E más lambda U, dividido la suma de los tres. Lambda E más lambda U más lambda R. Y has quedado con la respuesta correcta. Había, eso sí, otra manera de enfrentarnos a este problema. Esto aquí era equivalente a decir 1 menos la probabilidad de que llegue un primero, uno de rock. ¿Cierto? Porque esto es equivalente a 1 menos lambda rock dividido la suma de los tres. Y si tú escribes esto, te da exactamente lo de arriba. Y ahí entra de nuevo que pensar usando el complemento siempre es algo que tienen que estar haciendo en segundo plano. Porque a veces puede ser que ese sea el camino más fácil. ¿Pero se entiende cómo se enfrenta a esta pregunta? Después, más adelante, ¿sí? Dime. Hoy, sorry. Como entendiendo... Ah, perdón, siempre queremos hablar al mismo tiempo. Entendiendo como uso de complemento, y si yo hubiese visto esto como lo expresaste en la segunda parte, viéndolo como lo que planteaste al principio, como no hay otras personas que lleguen primero, sino que sería como la probabilidad de que llegue 1 y la probabilidad de que llegue 0 y 0, ¿sería correcto en ese caso? Porque ya ahí sigue sin contemplar el orden, pero no sería relevante porque sería una sola persona en la que llegue. ¿O estaría mal pensarlo así también? O sea, lo pienso nomás como para ver si es que también puede ser una posibilidad de repente para el cálculo. Es Y para este caso particular. Es interesante esa pregunta. Porque que llegue uno... A ver, ¿sabes qué? Lo voy a escribir porque nunca me lo había preguntado. Hay que reemplazar. Te quedan los tiempos. Te queda lambda t elevado a 1. Entonces es lambda rock de t por el tiempo elevado a 1 por exponencial de menos lambda t de rock dividido 1. Y el otro por 0. Entonces te queda exponencial de menos el otro por exponencial de menos el otro. Y todo eso restándoselo al 1. Y luego sería 1 menos esto. Claro. Pero ¿Por no qué da lo mismo, creo, ¿sí? No, no es lo mismo. Ahora la duda es, ¿por qué no es lo mismo? Es una buena pregunta. ¿Por qué no es lo mismo? Tenía un lambda rock, te surgió un tiempo y te surgieron 3 exponenciales extra. ¿Cómo matamos estas exponenciales? Pero yo creo que debe ser con algo bueno, lo que la otra fórmula contempla el orden. No, tampoco es tan relevante responderlo ahora, como que era como una duda que surgió así como para ver si el cálculo daba. Veo que no da, entonces como que ya sé que ya no es un Sí, buen camino también contemplarlo así. no Así que da, eso, gracias. pero al ojo no se me ocurre cómo decirte por qué no da exactamente. Yo creo que es por el hecho del orden. Porque esta demostración parte de decir que esta llega sí o sí antes que esta. Y creo que aquí estamos trabajando cosas distintas. Porque estamos diciendo que nunca llegan los otros. Aquí, en cambio, en este caso, estamos diciendo que llega el primero nomás. Entonces, están todas las chances de que llegue gente después. En cambio, el que dijiste tú, era la probabilidad de que no lleguen los otros dos y solo llegue uno. Entonces, por eso surgen esas exponenciales extra. Yo creo que por ahí va al lado, que realmente no son iguales porque estamos viendo casos distintos. Este de aquí incluye muchas más cosas, porque incluye y tiene metido por debajo el hecho de que pueden llegar o no gente después. Ya, bacán. Es Muchas como jugar gracias. al verdadero y falso. Está entretenido. Veamos la 4. Espérate, yo también tengo otra duda. Entonces, la carrera de exponenciales siempre va cuando te piden un orden. Primero, segundo, tercero. Ya. Y tengo una duda. Si dicen que
no sé, que el primero sea de electrónica y el segundo de urbano. Es la multiplicación de sus cosas, ¿cierto? Sí, pero tienes que ir achicando el tamaño de la piscina de pelotitas. Si el primero, tienes 3 casos posibles, ¿cierto? Sí. ¿Cuál dijiste primero? Bueno, digamos que Rock. Una vez que llega Rock primero y pusiste la carrera exponencial en lambda Rock dividido las 3 tazas, ¿cuántas tazas te quedan restantes? 2. Porque ya llegó Rock, ya lo sacamos. Por lo tanto, como te quedan 2 restantes, tendréis que hacer la carrera exponencial usando 2 tazas y poniendo arriba la que te sirve. ¿Ahí? Ya. ¿Me cachai? Sí, Al menos sí, así lo haría yo. Yo me iría por ese lado. Porque ya. una vez que quedó el primero asegurado, te quedan que el resto no. ¿Será lo correcto? Pero Es que nunca en en mi el vida me han preguntado segundo, por el caso de que llegue segundo. es que por eso, si en el segundo caso están las 3 opciones igual. Ay, no sé. Ya, Pero pero sí, no lo deberían preguntar, ¿cierto? es que en el segundo caso no están las 3 opciones igual, porque ya sacaste una. Esto se parece a lo del control 2 de Poisson, que te decían que iban llegando alumnos y estaban corriendo todo a la vez. La cuestión es una enorme carrera exponenciales, por así decirlo. Y fíjate, un alumno sobre los 100 restantes llegaba a ese, y luego te quedaban los 99 restantes y tenías que ver uno de esos 99. Luego llegaba otro y te quedan 98, uno de esos 98. Y por eso se reciclaba el mínimo una y otra vez. Por lo tanto, tienes que ir achicando la piscina, porque es como, lo más parecido sería pensarlo como en estos juegos que veíamos de probabilidades básicas, que decían cuánto es la probabilidad de sacar la pelota 1, y luego una vez que sacaste la pelota 1, cuánto es la probabilidad de sacar la pelota 2. Y la pelota 1 es un tercio y la pelota 2 sería un medio. Aquí exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque el Parece. tamaño de las opciones se nos acaba, ¿no? Sí. Esta de aquí. Calcula la probabilidad de que al momento de la apertura del recinto hayan llegado K-fans en total. Ya, rápido. ¿Cuánto es el tiempo en que estamos trabajando acá? Fácil. ¿N? N. Exactamente. Porque es la apertura. Tiempo igual N. ¿Y cuánto es la tasa que va a llamar lambda F? La suma de las 3, ¿o no? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Te acordáis? Ahí, el combo completo. Eso no me acuerdo. Esto se conoce como la unión de procesos de Poisson. Si tú tienes lambda A y lambda B, el hecho de unir estas te genera una nueva tasa que es igual a la suma. Y también está el efecto contrario. Si tú tienes lambda A más B y quieres separarlo en lambda A y lambda B, esto es equivalente a que sea probabilidad de A, que sea del tipo B con su probabilidad, y luego lambda B y lambda A es equivalente a la tasa grande por la probabilidad de que sea del tipo. ¿Cómo se interpreta esto en palabras fáciles? Si tú cuentas, ¿qué cosas tienen? Algo fácil. Imagina que tiraste muchas... No. Ya, contemos gatos, siempre gatos. Gatos negros y gatos blancos. Si tienes una taza de gatos blancos y una taza de gatos negros, digamos que blancos son 4 por hora y los negros son 6 por hora, ¿cuánto la tasa de que lleguen gatos en total? La suma serían 10 gatos por hora. 4 más 6. Pero al mismo tiempo, para desarmar esta tasa, es lo mismo. Tú partes con 10 gatos por hora y tú multiplicas esto por la probabilidad de que sea blanco y que la probabilidad de que sea negro. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de A? Aquí les digo que es 4 décimos. ¿Y cuánto es la probabilidad de B? 6 décimos. Y ahí te da la chance. Y esto resulta que tiene por funcionando por debajo lo siguiente. Si tú quieres obtener la probabilidad de ser un tipo y tú tienes 2 tasas distintas, es equivalente a tener la tasa del tipo 1
dividido la tasa del otro tipo. Y es porque existe esta fórmula. Esta fórmula sirve para todo. Entonces, ahí nos hacemos cargo de la unión de procesos de Poisson, que en las tasas se pueden sumar, y luego la división de procesos de Poisson, que dice que si tú tienes una tasa grande y quieres achicarla para revisar casos en específico, es como que estáis contando autos y quieres contar los autos rojos, esto equivalente a la tasa con que cuentas autos, por la probabilidad de que sean rojos. Y lo último que anoté, esto de aquí, es como si tú quieres saber la probabilidad de que un auto sea rojo y tienes la tasa de autos rojos y autos grandes, auto en total, equivalente a la tasa de autos rojos dividido la tasa de autos totales. Porque esto cumple la siguiente propiedad. La tasa grande, por la probabilidad de ser del tipo chico, es igual a la tasa chica. Y sale porque tú te estás dividiendo y te da la probabilidad. ¿Vamos bien, cierto? ¿Se entendió? Esto de aquí es la propiedad cuya demostración es fea, pero su resultado es muy fácil de aplicar. Uno siempre está pensando por debajo el usarle esta propiedad. Y en este caso, efectivamente, es directo. Es lambda rock más lambda urban más lambda electrónica. O eso sería si es que no hubiesen caído en la trampa. La gente, y aceptamos esta respuesta por correcta, porque realmente es una pregunta tramposa, dijeron que existía un proceso de conteo que cuenta todo con esta tasa, dijeron que el tiempo n, y que esto tenía que ser igual acá. Pero el tema es que no era tan fácil, porque existen las capacidades. Entonces, el decir que estos llegaron acá y chao, incluye la chance de que hayan llegado cada rock. Pero ¿qué pasa si K es mayor que la capacidad del escenario de rock? Bueno, la diferencia que sería K menos C, la capacidad de rock, se va nomás. Se fue. Por lo tanto, voy a tener que compensar rellenando con los otros dos restantes. Y ahí, este problema, que es una pregunta súper inocente, se va a la cresta. Se va a la cresta. Por lo tanto, hemos decidido, y bueno, esta pregunta yo se la pregunté a Denis, ¿cómo nos hacemos cargo de esto con las tasas y las probabilidades? Y me dijo, no se preocupen, esa hueá es muy complicada. Porque existe una distribución de probabilidad que se hace cargo de eso. Porque es equivalente a tener 3 asientos, el asiento 1, el 1, 2 y 3, y ver de qué tantas maneras distintas metes K personas en 3 asientos distintos, pero asegurándote de no pasarte. Entonces la cuestión no era tan fácil. Tenéis que ir viendo todo esto. Y te entraban las combinaciones distintas, todo ese problema, así que vamos a ignorar eso, vamos a dar un gran respiro y vamos a fingir que eso nunca pasó. Porque esto de aquí es una verdadera pregunta de gracia. Yo gasté un par de horas intentando resolverla, la respuesta que llegué no me dejó satisfecho, porque podéis escribirlo como una triple sumatoria y podéis poner condiciones sobre los índices. Podéis decir como el primer índice es I, este I va desde I hasta el segundo índice, que es J, y luego tú pones restricciones sobre los subíndices, y ya, y sumáis sobre los J, tal que tanto sea menor que tanto, y dije, oh, ya, esto ya está feo, y no sirve. Porque finalmente tú puedes calcular todas estas combinaciones, en que metes K acá, después que viste todas esas combinaciones, eliminas del espacio muestral todas las que no te cumplan con las capacidades, y una vez que eliminaste todas esas con capacidades, te toca sumarlas nomás. Entonces, la cuestión la podéis construir a fuerza bruta, pero dejarlo expresado de manera bonita no se puede. Así que nos quedamos con esto. Queda decir unión de procesos de Poisson igual acá, y chao. Y ahí, esto aquí les sirve de advertencia que Poisson hasta ahora va muy fácil, se puede poner muy difícil.
Se va a poner muy difícil. Pero esta cuestión finalmente es encontrar maneras de cómo contar las cosas. Y no complicarte la vida. Si existe una manera que simplemente te reduzca a la probabilidad de que el proceso de conteo sea igual a algo, está ahí en el camino correcto. Poisson siempre se reduce a dejarlo expresado con algo de este tipo. Si podías hacer eso, ganaste. El cómo llegar a eso es encontrar todas las combinaciones de sumatorias, restas, conjuntos que te permitan llegar a esto. Pero una vez que llegáis ya puedes expresar a contar caso por caso, está ahí dado. Y esa es la gracia de Poisson. Poisson sirve mucho. Oye, Mati, ¿Sí? pero en esa fórmula de como conteo de n, esa última que pusiste, ¿cuándo ¿Esta? estamos usando como la tasa final que definimos? ¿Sí? Acá, cuando la ponía en el nombre. Porque esta de aquí le puse... le puse la letra F. Calmado. Ah, ya, pero ahí tiene que ir como la tasa. Ahí le puse F. Y tú decís, ¿qué F? Bueno, F hace referencia a la tasa lambda final, que es igual a esto. Bacán. Gracias. Si finalmente dejar expresado cuál es tu tasa, cuál es tu tiempo, y luego decir el proceso de conteo a qué es igual, mayor igual o menor igual. Y eso todo pues son. Ya. Hay casos en que se puede complicar, pero ya lo vamos a ver. Cuando veamos el control 2019, bueno, 2. Pero tengo otra. Se te cortó, te muteaste. ¿Cómo quedaría? O sea, está bien si lo dejamos expresado así como probabilidad de NF, paréntesis N igual acá. ¿Sí? Es que la otra manera después sería agarrar esto y ¿Va reemplazar igual las con tasas. sumatoria? No, sin sumatoria, porque es igual. Entonces, aquí, ¿qué cambia? Esta letra, que era referente a la cantidad, ahora tiene una letra K media. Exacto. ¿Y qué cambia? Ahora, esta tasa, que tenía una R, F. sería lambda F. Y luego, si queréis dejarlo aún más expresado, podéis ir y poner, en vez de lambda F, entre paréntesis, esto. Y tendréis lambda R más lambda U más lambda E. Y aquí, lambda R más lambda U más lambda E. Y eso sería todo. Ya, entiendo. Entonces, cuando es igual, no va con sumatoria. Cuando es Sí. mayor o igual, con sumatoria. Pero tú cachas por qué pongo la sumatoria, ¿cierto? Sí. Ah, Pero si ya. es menor, También va sumatoria. La razón de por qué pongo sumatoria es porque estoy sumando los casos que me sirven. Es equivalente a tener números, digamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero sumar los menores iguales creo que a ya 3. entendí. Si es menor, la sumatoria sería como desde el caso inicial hasta el menor igual que tenemos, en este caso 3. Sí, eso. Y si es mayor igual, sería desde el número que viene después hasta el infinito. Ah, pero el igual incluye el 3. Sería 3, 4, 5, 6 y ahí Tipo, hasta el sería como j igual a 3 hasta el infinito, por ejemplo. Exactamente. Ah, ya entendí. Y hago esto porque simplemente estoy diciendo que en paso de menor igual, lo paso a sumar sobre todos los casos que cumplen esta desigualdad. Entonces, ¿qué cumple esto? Que sea igual a 0, que sea igual a 1, que sea igual a 2 y que sea igual a 3. Y por eso, y luego digo este y este, o este, o este, o este. Ya. Y chao. Gracias. Vamos con la 5. La 5 es la difícil. La 5 hay una manera fácil de hacerla y una manera difícil de hacerla. Voy a dejar la 6 a un lado porque la vamos a hacer al tiro. La 6 es fácil. La 6, con lo que ya han visto el curso, podrían hacerla al toque. Veamos la 5. Dice que suponga que en el escenario de rock se presentan dos grandes bandas. Se sabe que con probabilidad P, un fan de rock es fan de la banda A, y con probabilidad 1 menos P, un fan de rock es de la banda B. Calcula la probabilidad de que en H horas, con H menor estricto que N más M, hayan llegado J fans de la banda A, dado que se sabe que en esas H horas llegaron F fans del rock. Entonces está la probabilidad que en el proceso de NA sea igual a J, dado que en el proceso de rock
general, C igual a F. Y aquí, ¿en cuánto tiempo? H. Me faltó el tiempo en el paréntesis. Perdón. Y esto es lo que pido. ¿Sabes que voy a usar otra letra? ¿N? Sí, es que mi H y mi N son iguales. Déjame cambiarlo por el H mayúscula. ¿Ahí sí? Ya. Entonces nos están diciendo aquí, este proceso de conteo cuenta fans de rock, pero que son fans de la banda A. Entonces esto pasa con lambda rock por la probabilidad que te guste la banda A, que es P. Y esa es la tasa lambda RA. Aquí hemos usado la otra probabilidad. Separación de procesos de Poisson. Y esta de aquí cuenta solo rock. Y esto, hay dos maneras de enfrentarlo. La primera es decir y desarmar esta condicional. Y la segunda es pensarla con lógica. Aquí mi recomendación es que se vayan por el segundo camino porque el primero son 5 pasos y es engorroso. ¿De qué manera nos están diciendo que llegaron F en total? Y de estos F, J son de un tipo. Pero además nos dicen que hay solo 2 tipos de bandas favoritas. Banda A y banda B. Entonces ahí uno empieza a pensar que algo está sospechoso, porque si lo dijera de la siguiente manera, se lanzan F monedas en total y que te salgan J caras. ¿Qué distribución es eso? ¿Binomial o no? Sí, ¿o? Esto de aquí es una binomial escondida. Está totalmente escondido la distribución binomial por debajo. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo realmente es escribir la binomial. Y esto es J, F sobre J por la probabilidad de que lleguen J y el complemento. 1 menos P, F menos J. Y ahí está. Esta cuestión es una binomial disfrazada y tú vas y dejas expresado la distribución binomial. Y terminaste. Pero lo que es aún más interesante, la distribución condicional de 2 procesos de Poisson, cuando uno incluye al otro, distribuye binomial. ¿Y por qué sé que uno incluye al otro? Lo sé porque de estos F, tú sabes que una fracción es aún más simple. De estos F, puede ser fans del tipo A o del tipo B. Por lo tanto, un pedacito de aquí van a ser J. Y como el F es más grande que J, y eso es lo que se está condicionando, se pone esto expresadamente. ¿Qué caso no hubiese sido igual? Hubiese sido el caso en que pasara esto. Te dicen que llega J del tipo A y te dijeran que llegan K del tipo B. Y luego aquí te podrían haber escrito cuánto la probabilidad de que, dado que llegaron J del tipo A, ahí me va a comer el tiempo, dado que llegaron K del tipo B. Aquí quiero que vean la diferencia. ¿Qué es lo que lo hace distinto este caso de este caso? ¿Ya no es binomial? ¿Y por qué ya no es binomial? Estáis cerca, estáis muy cerca. Estáis muy bien. Sería... ¿Cómo se llama la otra? Bernoulli. No. No, Bernoulli es la binomial chica. Pero pensemos en los conjuntos que estamos trabajando. Aquí F incluye a los J, ¿cierto? Porque los J son fans de rock y de la banda A. En este caso tenemos J fans de la banda A y K fans de la banda B. Y aquí está la magia. Imagina lo siguiente, pero con un ejemplo más familiar. Tenía un estadio donde caen 20.000 personas y sabes que el estadio está lleno. Llegaron 20.000 en total. Y de esos 20.000, 15.000 son fans del Colo.
Está bien, pues, es binomial, porque si tú dices cuántas probabilidades de que lleguen 15.000 del Colo, dado que llegaron 20.000 fans de fútbol en total, ya, pues esa cuestión binomial. Pero ¿qué pasa si dijera que llegaron 15.000 del Colo y 5.000 de Lota Schwager? Un equipo ahí chiquitito. Si Lota Schwager aumenta, disminuye en 1, ¿aumenta en 1 los del Colo? ¿Necesariamente? ¿No? No. Si los del Colo disminuyen 1, ¿aumentan 1 en Lota Schwager? Tampoco. Pero si aquí, de estos 20.000 fans en total, disminuyera a 19.999, ¿está afectando a alguno de estos dos que tienen por debajo el Colo y Lota? Sí, pues. ¿No? Porque bajaron 1 en fans totales. Entonces puede haber bajado o uno o el otro. Ah, sí. Y ahí está la diferencia. Este F de aquí incluye al J y en el otro caso no tiene nada que ver. Ser fan del Colo es independiente de ser de fan de la otra cuestión. Son completamente independientes. Por lo tanto, esta expresión de probabilidad es un chiste, porque es equivalente a decir que lleguen J fans de la banda A, dado que llueve, dado que está nublado, dado que hay 50 fans de básquetbol. Es nada que ver. Por lo tanto, esto aquí es equivalente a escribir esto. Claro, escribir la letra horrible. Es equivalente a poner eso y chao. Porque esta condición que se escribió afuera era completamente inútil, porque no influía en nada. En nada. Porque estos K fans de la banda B no afectan en nada a los J fans de la banda A. Y chao, ¿se acabó? Mati, ¿Sí? que por ejemplo a mí lo que me pasa con eso, que es una intuición que está mala obviamente, pues, pero me cuesta ver que sean independientes si es que de todas formas como que J y K tienen que ser sí o sí menor que La capacidad. que la capacidad, pues. Sí, pero finalmente si se pasaran, se irían, ¿no? Voy a usar eso por un lado. Y lo segundo, la única probabilidad que influye en que sean independientes entre sí es el hecho de la chance de ser fan. Aquí ya está definida. Es 1 menos P y P. Y no tienen nada que ver entre sí. Solamente son complementarias. Pero que sean complementarias no implica, o sea, como que no tiene que ver que sean complementarias con independencia. Es una buena pregunta. Porque eso me complica, porque si son complementarios de alguna forma se relacionan, pues entonces no serían independientes. Pero se supone Sí, que sí lo son. creo que te puedo demostrar por qué sí lo son. La Ya, pero probabilidad de A más B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de A intersección B. ¿Y qué pasa si B está complemento? ¿Cuánto vale la intersección? Es vacío. Entonces, por definición, no se afectan entre sí. Ya, bueno. Sí, esta duda yo la tuve cuando di proa. Y así me sacaba los pillos. Que era el hecho de poder irte por el lado de teoría de conjunto. Entonces, sí, como son complementarios, son independientes. Porque cumplen esta propiedad. Buena, muchas gracias. Fantástico. Aquí, quiero saber si quedó claro la diferencia entre cuándo es binomial y cuándo no. ¿Les quedó claro? ¿Quedaron con alguna duda? Porque después vamos a ver el otro control y voy a comprobar si les quedó claro o no. Porque ese es el tramposo. O sea, pero como intentando como simplificarlo, así como la forma de verlo, sería siempre que se condicione, como con un número fijo, otra cantidad, ¿ya no sería binomial? ¿O no? No, pues, porque aquí ambos casos son números fijos. ¿Cuál fue la diferencia? Es que el conjunto en que se condicionaba aquí arriba incluía el conjunto que estaba siendo condicionado. Aquí estos R son fans de rock
Y los fans de rock incluyen a los fans de rock de la banda A. Porque es equivalente a que todo esto es rock. Y luego aquí decís, este pedacito es J, los fans de la banda A. Y como el rock incluye a los fans de la banda A, porque la banda A es banda de rock, entonces ahí sí sale la binomial. ¿Cuándo no sale? Cuando el conjunto con que condicionas no incluye al otro conjunto. Como no lo incluye, eso es equivalente a decir que son independientes. Porque te hay por esta definición. Si no lo incluye, la intersección es vacía, entonces las cuestiones son independientes. Y listo, se acabó, ganaste. Ese es el gran trucazo. Maite, ¿se entendió todo? ¿Sí? ¿Sí? Todo claro. ¿Y tú, Renata? Ya, sigamos. Fantástico. Vamos por la 6. Supone que cada entrada valía U. Calcula el ingreso esperado que tuvo el festival. ¿Cómo uno calcula? Y primero, ¿qué pide? ¿Cuál es la palabra clave en esta pregunta? ¿Esperado? Exactamente. ¿Y a qué asocias esperado? La esperanza. Listo, se logró. Fantástico. Es la esperanza de gente que llegó al festival. Entonces, y la definición de la esperanza es la sumatoria de tu variable aleatoria por la probabilidad que esta variable aleatoria tome un valor. Y suma sobre todos sus valores posibles. Le voy a poner una D. De dominio. Entonces, ¿cómo construimos la esperanza? Aquí, ¿la entrada distingue por tipo de fan? No, pues, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué nos conviene? Usar la unión de procesos de Poisson, ¿verdad? Nos conviene escribir rectificar el proceso de n total. Y además, dice el ingreso esperado que el festival tuvo. ¿En cuánto tiempo llegan los fans? ¿Llegan cuando están esperando? Sí, y cuando están continuando la cuestión. N más M. Y ahora vamos a hacer la sumatoria. Vamos a hacer la probabilidad de que N más M del lambda total sea igual a K. Y ahora tenemos que poner el X afuera, el K de cantidad, y vamos a sumar desde K igual 0 hasta infinito. Y hemos escrito el valor esperado. Pero esto de aquí es una cantidad. Para transformarlo en plata, porque esto aquí es cantidad de gente, hay que multiplicarlo por 1. Aquí está medio en pesos. Y yo sé que tienen esto que les rasca la cabeza. Pero Matías, ¿qué pasa con la capacidad? Hay que hacernos cargo de eso, ¿cierto? Resulta que no. ¿Por qué no? Porque el enunciado dice que si una persona llega y el escenario de su preferencia está lleno, se retira a su casa. Pero para poder haber entrado y ver el escenario lleno, pagó la entrada. Y no dice en ningún lado que le devuelven la plata. Entonces el loco llegó, vio que estaba lleno y cagó. Por lo tanto, no da lo mismo la capacidad. Da lo mismo completamente. Lo importante era contar cuánta gente llegaba. Y chao. Y es por eso que esta expresión se construyó así. ¿Cuáles son los ingredientes? Azúcar, flor y muchos colores. Por lo tanto, aquí tenemos la probabilidad, que es esto, viene dado por la Poisson, la cantidad, que es lo que pones en la igualdad, y la plata, que es lo que pones afuera. Y esta probabilidad la construimos de acuerdo a qué nos interesaba contar. Como el precio U no distinguía por persona, usamos el de que cuenta fans totales. Y luego dijimos en cuánto tiempo llegaban esos fans. Y así hemos escrito la expresión que suma todos los casos que nos sirven. El caso que llegue 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, 100 personas, 200, 300. Hay la capacidad que va abajo, 1000, 2000, 3000. Y todos los casos posibles.
Ya hemos completado el ejercicio. Ah, ya, o sea, la entrada se compra aunque no llegues a algún escenario, Exacto. porque está lleno. Ah, ya. Pero ahora vamos a ver un caso. No, no te lo voy a spoilear. Vamos a ver el otro control y vamos a comprobar qué tan vivos somos ahora. Déjame buscarlo donde lo dejé. ¿Dónde lo dejé? Vamos a ver. Vamos a ver la versión 2 de este control. Y lo vamos a hacer rapidito, porque ya somos expertos en Poisson básico. Y van a anotar, y vamos a jugar a las 7 diferencias. Háganlo conmigo. Suponga que usted es la encargada de una corrida deportiva que se realiza actualmente en Chile. Esta carrera cuenta con 3 posibles circuitos: el de 5 kilómetros, el de 10 kilómetros y el de 21 kilómetros. Los deportistas de cada circuito compran online los tickets y llegan independientemente el día de la corrida según un proceso de Poisson de tasas lambda 5, lambda 10 y lambda 21. Bueno, aquí son los mismos pasos de siempre. Guardamos las tasas. Oye, que se ve pixeleado esta cuestión. Ay, calma, voy a ver si lo puedo dejar más bonito. No, se ve peor. Se ve peor. Aquí están 200%. Ahí sí. Ahí está. Anotamos las tasas, lambda 5, lambda 10, 21. Tenemos los 3 posibles circuitos. Y aquí empiezan las palabras mágicas. La entrega de tickets comienza 3 horas antes que se abran los circuitos. Ahí está, 3 horas, lo guardo. El tiempo de entrega de tickets es instantáneo, demora 0 segundos. Y una vez que habilitan los circuitos, los deportistas hacen ingreso de acuerdo a orden de llegada. Y demora 0 segundos en este ingreso. Considera además que los deportistas al llegar a la meta no salen del circuito hasta 8 horas desde que se abrió el circuito, instante que le entregan su medalla de cumplimiento. Independiente de que hayan demorado menos en cumplir el recorrido. Se sabe que cada circuito tiene capacidad C5, C10 y C21, deportistas con máximo, y que además si un deportista llega y el circuito para el que compró el ticket está lleno, se retira y pide reembolso. Ahí está, palabra clave. Ahora sí le devuelven la plata. Por lo tanto, hay que construir la información del problema. Aquí tenemos el ingreso, tenemos el fin. Esta cuestión nos dijeron que dura 8 horas y esta cuestión nos dicen que dura 3 horas. Y ya tenemos todo el tiempo construido. Y ahora vienen las preguntas. La primera. Fácil, ¿cierto? Carreras exponenciales. Palabra clave, el primero. ¿Verdad? Listo, anotamos. ¿Cuál es la tasa de que sea 5K? Lambda 5K. ¿Cuáles son las otras? Estas de aquí. Y las sumáis. Listo, vamos, código. Segundo caso. ¿Cuál es la probabilidad de que después de 1 hora de apertura de los circuitos, el circuito de 10K quede lleno? Entonces tenemos que ver la probabilidad de que el de 10K, así que estamos contando el de 10K, esté lleno. ¿Cómo representamos que algo estuviera lleno? Que fuera mayor o igual a su capacidad. Por lo tanto, es mayor o igual que C de 10. ¿Pero cuánto es el tiempo que va aquí? 4. ¿4? Exactamente, porque es 1 hora de apertura de los circuitos. Por lo tanto, pasaron los 3 horas de espera y 1 hora más. 4. Adiós. Y aquí usemos lo mismo que siempre. Es un mayor o igual. Puedes sumar desde C10K hasta infinito. O puedes cambiarlo a menor estricto, después de menor igual, y sumar de 0 hasta el número C10K menos 1. ¿Qué fue lo que hicimos en la versión anterior? Se me perdió el mouse. Ahí está. La pregunta 3. Esta la voy a dejar ahí. Oh, no, ¿qué he hecho?
Suponga que en el circuito de 21K se coloca un estante de bebidas energéticas. Se sabe que con probabilidad Q un deportista pedirá una energética y que con probabilidad 1 menos Q no la pedirá. Calcule la probabilidad de que en H chico horas, con F chico menor que H más 3, hayan llegado J deportistas que quedan energéticas, dado que se sabe que en esas H horas llegaron K deportistas que no la pidieron. Entonces aquí tenemos el proceso de conteo de gente que pide energéticas en un tiempo H chico, C igual a J, dado el proceso de conteo de que va a ser lo X energética, para decir que no querían energéticas en tiempo H. Déjame extenderle el palito. Ahí está. C igual a K, creo que dice, K chico. ¿Qué opinan? ¿Es o no es binomial? No es binomial, po, porque eran independientes. ¿Sí? ¿Y por qué son independientes? Porque ninguna incluye a la otra. O sea, son ¡Exactamente! complementarias. Son ¡Sí! complementarias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Exactamente. Tienen nada que ver entre sí. Por lo tanto, esta probabilidad era simplemente decir que esto es igual a esto. Y esto de aquí es reemplazar. Tú reemplazas con el proceso de conteo de cuánto es su tasa. Bueno, lambda que energética es equivalente a lambda de recorrido de 21K por la probabilidad de que energética, Q. El tiempo es igual a H. Y bueno, aquí llegáis a reemplazar con la Poisson, que es saberte la forma. Es lambda por este H chico, ¿cuál lambda? Lambda energética, elevado a J, por exponencial de menos lambda energética H, y J factorial. Y eso es todo. Vamos súper rápido por este control. ¿Sí? Que, por ejemplo, ahí si no te dijeran que fuera el circuito K y que fuera considerando todos los tiempos, se puede como, así como sumar y dividir procesos de Poisson. Sí, se puede. E incluso, si tú buscas el control de procesos de Poisson del semestre pasado, se hacía exactamente eso. No muy trucho. ¿No? Incluso había el control de procesos de Poisson del semestre pasado, se pegaban posits en una muralla. Los posits tenían distintos colores y al mismo tiempo tenían distintos tamaños. Por lo tanto, tú tenías que usar la separación y unión de procesos de Poisson todo el rato para poder construir la tasa que te servía, porque te pedían cuánto es la probabilidad de que traigan los colores primarios y que fueran grandes. Y te daban como la tasa de los colores y tenías que ir cambiando y construir la probabilidad, porque no te pedían la tasa, te pedían la probabilidad de que fuera grande, amarillo, rojo o azul. Y ahí tenéis que usar la tasa unión, que generáis la tasa de ser color amarillo, rojo o azul, generáis la tasa de ser grande, y luego ponéis esa tasa arriba y dividís por la suma de todas las tasas. Y te quedaba listo. Que era es un caso muy burdo y muy desgraciado de utilizar las propiedades de unión y separación de procesos de Poisson. Pero finalmente sí se puede, porque son cosas independientes. Sería usar la unión para sumar 5, 10, 21, y luego la separación para multiplicar eso por Q. Y te queda la tasa, que lleguen deportistas y quedan energéticas. Ya, bueno. Así que sí, si Poisson, una vez que la agarráis en la mano, se vuelve muy chanta. Va a llegar un punto en que ni siquiera van a escribir fórmulas utilizando integral y matraqueando, sino que todas las cuestiones van a ser, esta weá es la esperanza de esto, esta es la otra esperanza, y se multiplican. Y tú creéis 2 multiplicaciones de una esperanza que te sacaste del bolsillo. Y la cuestión va a estar completamente buena. Al menos eso pasa caleta con Poisson. La 4, calcula la probabilidad de que al momento de apertura de circuitos hayan llegado al menos D deportistas en total. Bueno, aquí es lo mismo de nuevo. Deportistas en total, unión de proceso de Poisson, sumáis las tasas. Pero aquí está la palabra clave al menos. ¿Cómo se interpreta al menos? ¿Mayor o igual? Mayor o igual.
Exactamente. Entonces aquí es escribir la tasa de la unión y luego poner que el proceso de conteo en la entrada, que son 3 horas, sea mayor o igual a D. Y chao. Hasta ahora nadie se ha confundido, ¿cierto? Vamos todos bien. ¿Cierto? Sí. Y ahora aquí la 5 es distinta. Calcule el reembolso esperado que tuvo que realizar por sobrepasar capacidades. Y aquí está un problema. ¿Cómo construimos esto? Aquí la gente inmediatamente reconoce la palabra esperado y dice, esto aquí es la sumatoria de X por la probabilidad de X. Pero aquí tenemos un problema. El proceso Poisson cuenta deportistas, no cuenta reembolso. ¿Cómo hacemos que cuente reembolso? Aquí vamos a usar un trucazo. ¿Sí? ¿Qué se te ocurre? O sea, a mí, volar, no sé, como ver las dos esperanzas como conteo de hasta cierto punto y la esperanza después de un conteo como ya sobrepasándose y hacer una resta de esperanza, quizá, para encontrar así como la utilidad que hubiese sobrado. Puede ser, pero el tema es que estáis sumando casos con probabilidades distintas, porque las probabilidades están a quedar distintas. Porque vaya a sumar desde 1 hasta las capacidades, y eso va a tener una probabilidad, y luego vaya a sumar de la capacidad hasta infinito, y vaya a empezar a restar esas dos esperanzas. Pero el tema es que realmente no son llegar y restar. Porque hay una manera más fácil de hacerlo. Pero no está tan mal, pero el restar separaciones de sumatoria ya se pierde el concepto de esperanza entre medio. Porque hay un teorema que nos resuelve la vida. Este es mi teorema favorito. Si se acuerdan de mí, se van a acordar de este teorema, por favor. Y se llama el teorema del estadístico inconsciente. ¿Les suena? Creo que inconsciente, este será con ese. Pucha, no. SC, una cosa así, pero no sé. Los SC. números son los nuestros, no el lenguaje. Ah, ya. Ahí está. SC. Teorema del estadístico inconsciente. Este teorema dice lo siguiente. Dice que la esperanza de una función de la variable aleatoria es equivalente a sumar sobre la función por la probabilidad. Y aquí entra la magia. Podemos inventarnos cualquier función que nos sirva. Y aquí podemos hacer... Veo algo en el chat. Muchas gracias. Podemos usar una función que nos sirva. Esta función puede ser cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, mientras mantenga la naturaleza de nuestra variable aleatoria. Y en este caso vamos a decir que vamos a no contar gente, vamos a contar reembolso. Así que esta cuestión va a valer 0 si X es menor o igual que la capacidad, y va a valer X menos C si X es mayor o igual que la capacidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como es reembolso esperado, yo quiero contar la gente que se da con reembolso. Pero el proceso de Poisson nos cuenta gente que llega nomás. Y al inventarme esta función, estoy diciendo, ya, si llegaron 5 personas, esos 5 están medidos en Poisson, porque estoy contando la probabilidad de que lleguen 5, entonces esta cuestión va a valer 0. Y va a ser 0 por la probabilidad de que lleguen 5 personas. Pero si la capacidad fuera 30 y llegaron 31, entonces esta cuestión ya no sería 0. ¿Cuánto valdría? Valdría 1 por la probabilidad de que lleguen los 31. Y aquí me he inventado una función que está contando ¿No la sería gente que X menos reembolsa. C?
en vez de 1. Y es lo mismo. Si la capacidad es 30 y x 31, ¿cuánto da? ¡Ay, qué Da 1. huevona! Pero sí, estás totalmente en lo correcto. Y también es muy importante que la función es efectivamente esto, pero solamente cuando se cumple esto. Porque si fuera x menos c en todos los casos, te daría números negativos cuando no se sobrepasa la capacidad. Entonces había que hacernos cargo de ese detalle chiquitito de que nos dé número negativo. Pero siempre puede inventarte funciones por parte. Y yo muy tramposo, DBI es muy tramposo con todas las cuestiones que puede hacer. Mientras tenga sentido y esté bien explicado, funciona. Y créeme, este trucazo de invertirte una función, yo lo aprendí a la mala en mi control de Markov discreto. Porque en la pauta para sacarte el 7 te decían, te inventé una función que cuente justo lo que estábamos buscando. Y yo fue como, desgraciados, ¿cómo cresta se me tiene que ocurrir esto? Y bueno, ahora que estoy viejo, resulta que era la única manera de que se resuelven estas cuestiones, pero el tema es que la pauta no decía el nombre del teorema. Y este es el teorema importante. Este es el mágico. Que es la esperanza de una función. Y la función es la que te saca de puesto. ¿Y cómo vamos a usar esto? Sí. Bueno, ¿sí? No, era como saber cómo lo aplicamos, cómo se aplicamos entonces este teorema con la cuestión de Poisson. Te estoy leyendo la mente. Mira, lo vamos a aplicar así. No vamos a usar la unión de procesos de Poisson como se hizo antes, sino que ahora vamos a ver por separado. Vamos a decir, vamos a contar gente que llega de 5K en el tiempo, ¿cuánto tiempo? Sería 3 más h. Y esto va a ser igual acá. Y esto va a estar multiplicado por f de k, que es esta función que nos inventamos aquí. Y vamos a sumar desde k igual 0 hasta infinito. Y ahora, ¿cómo se ve explícitamente? Me comí una P de probabilidad. ¿Cómo se ve explícitamente esto? Bueno, aquí esta función la voy a hacer en específico para la de 5K. Y realmente esta de aquí, en vez de ser solo C, va a estar funcionando con un 5K aquí abajo. Y ahí va a estar haciendo. Si en el recorrido 5K llegan menos de la capacidad 5K, digamos que es 40, te va a aparecer un 0 en este F, porque está pasando esto. Pero si llega más de la capacidad 5K, va a aparecer K menos la capacidad de 5K. ¿Y con qué probabilidad va a pasar esto? Bueno, con la de Poisson normal, porque la probabilidad no cambia en este teorema. La probabilidad sigue contando gente. Lo único que cambia es lo que va afuera, donde sí cuentas lo que te sirve. Y vamos a aplicar lo mismo para los tres. Y la esperanza finalmente va a sumar este más el otro más el otro. Aquí va a ser flojo. Voy a ponerlo aquí. Sería aquí. Y aquí en vez de 5K va 10K y en el otro en vez de 10K va 21K. Y ahí no falta la utilidad, o nada que ver. O sea, como el pago, en la ecuación. Sí, déjame anotarlo al tiro. Porque esto aquí está contando gente, ¿cierto? Bueno, resulta que esta cuestión que solo cuenta gente, aquí le pongo un paréntesis, y voy a multiplicar por reembolso R. Porque esto es solo una expresión para poder decir la cantidad de gente esperada que se lleva el reembolso. Y bueno, tú lo multiplicas por cuánta plata de reembolso. Y chao. Y listo. Esa era la pregunta. Pero se nota muy intensamente la gran diferencia entre la anterior y esta. La anterior era simplemente usar la esperanza. Esta era usar una función de la esperanza que contara lo que te sirve. Y aquí queda muy feo. Pero funciona, ¿sí? Esta pregunta se podría haber resuelto usando la esperanza que calculamos antes, como esa no discriminada entre las personas que entraron a un escenario o no, y restarle
las 3 esperanzas de cada escenario, como de 0 hasta su capacidad máxima? Es que siento que lo segundo no es una esperanza directamente, porque no te está sumando los casos útiles y te está quedando cosas distintas, porque está ahí, no te está ponderando bien cada caso por separado. ¿Cómo contradecirlo mejor? A ver. Es que si tú juntas eso, estarías ahí viendo. ¿Qué fue el primer término? ¿Qué fue el primer término? La primera esperanza de que El de todos todos los casos. compran entrada. Sí. Ya, sí. Ahí está. Te voy a mostrar que efectivamente, si tú vas y realizas esta resta, el resultado restante, la sumatoria es de J igual la capacidad más 1 hasta infinito de X por la probabilidad de X. Y te quedaría esto por R. Y el tema es que este X te estaría contando la gente que está sobre la capacidad. Te diría, aquí hay C más 1 por R, más C más 2 por R, más C más 3 por R. Pues ahí te está contando la gente que llega en total, no la gente que está siendo reembolsada. Porque si está uno sobre la capacidad, tú no le reembolsas a los C más 1. Le reembolsáis al único que está afuera. Por lo tanto, en la expresión que se te ocurrió, te faltaba hacerle la corrección al X. Y ahí sí hubiese sido lo mismo. Y esa es la otra manera de hacerlo, que era sumar sobre los casos que te sirven y hacerle un cambiazo al X. No. Porque si no, no te está Me quedando refería- directamente. Sí, la dije, esperanza que hicimos en el control anterior. sí, pues es esto. De Y tú 0 al le- infinito. Sí, y tú le restaste de 0 hasta la capacidad. Sí. De El tema, cada. estos de aquí Gracias. son iguales, por lo tanto, tú simplemente estás podando los casos iniciales, estos de aquí. Y te queda la suma desde C más 1 hasta infinito. Pero ¿por qué serían iguales si se supone que la primera sumatoria sería la unión de la Es que lambda? la podéis separar en dos, pues. La podéis separar desde J igual 0 hasta C, de XP de X, más el otro caso, que es de J igual C más 1 hasta infinito. Pero es que no entiendo por qué serían igual, porque ponte tú, la segunda sumatoria sería el de lambda de 5K. Y la primera sumatoria sería de la suma de los 3 lambda. Claro, tienes razón en ese punto. En la segunda, donde restáis de 0 a C, estáis restando de los casos de una en específico. Sí, pues, y ahí Y restando luego, las 3 sumatorias. La primera de los 5K, después la de los 10K y después las de los 21. entonces la primera podréis hacerlo también por el otro lado. En vez de usar las 3 juntas, usáis la esperanza de cada corrida por separado. Porque serían equivalentes. Como es la esperanza de la suma, eso es equivalente a la suma de las esperanzas. Entonces podéis separar la cuestión en 3 esperanzas aparte. La esperanza del primer recorrido, la del segundo y la del tercero. Entonces te van a quedar las 3 por separado. Y luego aquí pasa lo mismo de nuevo. Que podéis ir, separar la sumatoria en 2 y restarle el caso que estáis diciendo. Y concluyes al mismo problema, que es que el X que estáis usando en la sumatoria no te está contando el reembolso, te cuenta gente. Ya entendí. Gracias. Así, el teorema que usé es este, que dice que la esperanza de A más B más C es equivalente a la esperanza de A más la esperanza de B más la esperanza de C. No me acuerdo si tenía una condición, pero este lo uso caleta. Y aquí el A más B más C, usualmente cuando tú estás sumando procesos Poisson distintos, es equivalente a C como la unión y considerar las combinaciones. Entonces ahí fue ilusero. Pero sí, no era tan directo, porque finalmente todos concluyen el mismo problema. Tu variable aleatoria, aunque estéis considerando casos similares, no estáis contando lo correcto. Y por eso siempre tenéis que caer en el hecho de que
Calmado, es que no está bien. Sí, no está bien. Es que cae en el hecho de que tenéis que arreglarte el X. Para que cuente en específico lo que te pido. ¿Y en qué Ay. casos, como en general, se ocupa ese teorema? ¿Este de aquí? ¿Sí? El que no, el de Yo creo que sí. estadístico, no sé qué. Sí, hay otro en específico que está entre las ayudantías que hice, que es el auxiliar de Poisson 2, donde vimos un caso de un cine, donde el proceso de Poisson te contaba la gente que iba a la sala, pero también estaba el hecho de cuántos boletos vendía el cine, y te pedían la esperanza de boletos vendidos. Y hay un tema, que si este cine se podría sobreestoquear de boletos. Por lo tanto, podían vender más de la gente que cabía. Por lo tanto, si tú querías contar cuánta plata ganabas, tenías que ir a contar boletos vendidos. Pero realmente esos boletos vendidos tenían una relación 1 a 1 gente que llegaba. Hasta que dejó de hacerlo. Y creo que ahí el problema cambiaba, porque la relación finalmente pasaba de ser de 1 a muchos. Que era como que las salas de cine estuvieran llenas. Y ahí la cuestión se complicaba caleta y tenéis que usar la transformación de función, donde esta función simplemente lo que hacía era transformarte de contar gente a contar boletos de cine. Y otra duda, aquí te piden calcular el reembolso. Si te pidieran como la cantidad de plata de entrada, ¿sería lo mismo, pero con la otra cantidad? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo haría? Aquí voy a hacer como lo que estáis diciendo. Voy a calcular que es reembolso esperado, y luego calcular cuánta gente llega en total, por cuánta gente y por el precio de entrada, que sería la esperanza fácil. Y ahí voy a hacer el trucazo, que sería la cantidad de gente total por el precio de venta menos el reembolso. Y la otra manera de hacerlo podría ser sumar desde 0 hasta la capacidad de cada uno de los casos. Porque el resto ya te hay que volverlo. Ya. Gracias. Uh-huh. Y la última pregunta es la 6. La 6 es difícil. La 6 es la pregunta difícil. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de deportistas que hace el circuito de 5K o el de 10K al terminar la jornada sea igual a la cantidad de deportistas que hace el circuito de 21K? Esta de aquí está cochino. Es una pregunta cochina. Porque aquí hay 2 interpretaciones posibles. Y había que asegurarse. ¿Cómo interpretas este O? Dices que el de 5K sea igual al de 21, o el de 10K sea igual al de 21. Esa es la primera interpretación que le podéis dar. Y la segunda era esta. 5K más 10K era igual a 21K. Aquí la diferencia es sutil. Porque la palabra que estaba causando estrago era esta, la suma. Dice la suma de deportistas. Y ahí, porque la suma en el español no solamente significa sumar 2 cosas, sino que es un sinónimo raro de cantidad. Es como la cantidad de gente que hacen desde 5K y de 10K. Entonces estaban esas 2 interpretaciones. Pero aquí simplemente era preguntar sobre enunciado y decir cuál de las 2 corresponde. ¿Cómo interpreto suma? Porque lo que es chistoso es que ambos casos se hacen exactamente igual. Se hacen exactamente igual. Uno toma un paso más que el otro, pero es el mismo truco. Y esto es un ejercicio directo de aplicación del teorema de probabilidades totales. Yo nunca aprendí el problema, o sea, eso de probabilidades totales. El teorema de probabilidades totales es desgraciado, pero siempre se usa igual. No es importante saber cuál es la idea, lo importante es saber cómo usarlo. Y usualmente, si tú tienes aquí 2 variables aleatorias, la variable 1 y la variable 2, el teorema de probabilidades totales transforma esta expresión, que tiene 2 variables aleatorias, en una que tiene una variable y una constante. Y te transforma esto por la probabilidad de la variable 2. Entonces te separa las cuestiones y te deja una versus una constante.
esa es la gracia del tener probabilidades totales. Porque comparar dos variables aleatorias es muy difícil. Es muy difícil. Y por eso, una cuestión muy útil es revisar la demostración de carreras exponenciales. Si nosotros recordamos la carrera de exponenciales, de esta comparada a la exponencial 1, sea menor que la exponencial 2. Y ahí está el tema. Esta te da un tiempo t1, esta te da un tiempo t2, y como ambos tiempos son aleatorios, tú no podías hacer la comparación directamente, porque requiere saber tanto este resultado como este, para poder comparar. Y ahí era una aplicación directa de probabilidades totales, porque decir que una exponencial es menor que una constante es una cuestión fácil, en la acumulada. Pero decir que una exponencial es menor que otra es ya difícil. Y aquí es lo mismo. Así que veamos cómo se usa este teorema. El teorema de probabilidades totales dice que la probabilidad de un evento A es igual a la probabilidad de A dado un A sub I por la probabilidad de A sub I sumando sobre todos los casos. Y esa es la forma explícita que tiene el teorema. Pero esta bueno no nos dice nada. Veamos cómo usarlo. Eso de aquí sí nos va a servir. Tomemos el caso de arriba, que es el fácil. Tenemos que comparar esta de aquí, que 5K sea igual a 21K. Entonces vamos a ver la probabilidad de que el proceso de conteo n de 5K en el tiempo total, creo que era h más 3. ¿Así se hace el 3? Sí, así se hace el 3. Sí, igual al otro. N de 21K, h más 3. Aquí tenemos dos variables aleatorias. Tenemos la variable 1, la variable 2, y ya tenemos símbolo de comparación listo, que sean iguales. Así que usamos el teorema, calmado, voy a agrandarme la pizarra. Holy shit. No me quedé sin pizarra. Por eso me gusta hacer esto presencial. 5K más el de 21K, vamos a usar el teorema de probabilidades totales. Este de aquí, vamos a anotar primero que hemos ganado. ¿Qué ganamos? Vamos a decir que el de la probabilidad de que el n de 5K sea igual a una letra cualquiera. Digamos la letra beta. ¿Por qué me gustan las letras beta? Esto aquí es una constante ahora. ¿Y nosotros conocemos esta probabilidad? La respuesta es sí, porque es literalmente un proceso de Poisson de igualdad. Tenemos el tiempo, tenemos la tasa y tenemos cuánto vale. Entonces llegáis a reemplazar con el valor del proceso de Poisson. Entonces aquí tú pones lambda 5K por el tiempo elevado a beta por exponencial de menos lambda 5K por el tiempo dividido beta factorial. Es eso. ¿Se puede inventar el valor de estas constantes? Es que eso es lo que hace el teorema. Te dice, es que ahora esta hueá es igual a una constante que vale la hueá que tú quieras. Excepto que no, porque hace esto. Dice que es igual a una constante, pero que estamos probando sobre todos los valores posibles de esa constante. Estamos sumando desde beta igual 0 hasta infinito. Estamos haciendo un tanteo. Estamos diciendo que sea igual a esto, y esto otro, y esto otro. Pero que este hecho de que esta cuestión valga beta no pasa uniformemente. Pasa con una probabilidad. Con esta. Con el de n de 21K, h más 3, sea igual al beta que te inventaste. Y aquí, realmente aquí me salté un paso, porque esta probabilidad así es como queda. Pero realmente lo que teníamos arriba es lo siguiente.
esto de aquí no era igual a beta, sino que era que fuera igual a esto. Era igual a esto, dado que esto es igual a beta. Y esto fue lo que estaba aquí antes. Y ahora, en orden. ¿Cómo se ve el teorema de probabilidades totales? Tú detienes esto aquí, B1 igual a B2. El teorema de probabilidades totales te hace aparecer este término, que esta igualdad de variables aleatorias que tenía ahí originalmente, ¿viste? Aquí está la igualdad. Aquí está variable 1. Aquí está la variable 2. Y aquí está la igualdad. Pero aquí está diciendo, dado que la variable 2 ahora vale una constante. Y luego dice, ya, pero esto de aquí no es llegar y decir que esta hueá es igual a un valor. Tienes que ponerte en todos los casos posibles de esa constante. Y luego decir, ya, me pongo en todos los casos posibles, pero cada uno de esos casos no pasan de igual manera. Pasan con la probabilidad de que ese evento sea igual a esa constante. Y por eso aparece esa probabilidad de afuera. Y así queda construido el teorema de probabilidades totales. Porque aquí afuera tiene que ir incluido la probabilidad de que la variable 2 sea igual a la constante, y afuera está la suma de los valores. Y esto es el teorema de probabilidades totales. Hace que la variable aleatoria 2, que antes estaba ahí molestando, sea una constante. Y listo, te transforma una hueá difícil en dos hueás fáciles. Y chao. Y aquí estamos. ¿Por qué dos hueás fáciles? Porque esta probabilidad, esta condicional, es equivalente a llegar y reemplazar con beta este valor. Porque aquí te dice, esto vale beta. Entonces, ¿por qué no llegáis y reemplazáis? Sí se puede. Tú llegas y reemplazas esta condición aquí. Porque esa es la información que te está diciendo ese dado que. Te está diciendo, este dado que, esta variable aleatoria ya no es aleatoria, es un valor, es beta. Entonces tú reemplazás aquí por beta. Y afuera tienes que la otra variable aleatoria es igual al mismo beta. Y estas de aquí son dos cuestiones Poisson, donde está la tasa, está el tiempo y está el valor. Entonces llegáis a reemplazar por la distribución. Y terminaste. Esa es toda la dificultad del teorema de probabilidades totales. Es el mejor teorema de la vida. Y se usa siempre que tengas dos variables aleatorias o más. Si tenéis tres, hacéis dos teoremas de probabilidades totales. Si tenéis cuatro, hacéis tres. Y así vais uno por uno. Esto era lo que nos intentáis ayudar en el control 2. ¿Sí? Era Sí, lo literal. acabo de entender. Pucha. A mí me quedó una duda, porque aquí terminó el problema o aquí todavía no termina. Termina. Tú puedes reemplazar con las distribuciones y está listo. Porque ya está expresada la solución. O sea, Pero claro, Además pero eso sí, no no está viene la listo, suma de listo. dos. Porque, ¿cómo crees que se hace con el del otro, el de 10K? ¿Será muy distinto? O sea, se me imagina que es lo mismo, pero, Es lo mismo. no Y sé tiene, bien cómo relacionarlo. y tiene un opo, se suma. Ah, se suma nomás. Sí, es que sea esto o esto. El esto es esto, y el o es la suma, y el otro término es lo mismo, pero cambié este 5K por 10K. y la Mm, constante beta se mantiene, ¿o no? O sea, Es usamos la misma. que esta constante beta no es realmente un valor en específico, sino que está sumando sobre todos los valores posibles que puede tomar tu variable aleatoria n de 21. Por eso la sumatoria va desde 0 hasta infinito. Y cuando pasamos a los valores de la distribución, mantenemos la sumatoria. ¿Sí? Porque la sumatoria te está ya. dando los valores de beta. Ya, entonces la sumatoria por la multiplicación de las distribuciones según cada cuestión. Sí. Y después se suma la de 10K. Eso sí, si aquí fuera binomial, por ejemplo, si este n de 21 fuera binomial, la binomial recibe dos parámetros, la cantidad de intentos y la probabilidad. Entonces, este n
te dice que pueden llegar de 0 caras hasta n caras, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué iría en la sumatoria? Iría de 0 hasta n, si fuera la variable que fijaste binomial. Va de 0 hasta n. Y si fuese otra variable aleatoria, Bernoulli tiene 2 valores posibles, o 0 o 1. Entonces, si fuera Bernoulli, esto iría de 0 hasta 1. Y la sumatoria sería sumar que beta valga 0 o que beta valga 1. Por lo tanto, esa es la gracia. Lo que va de afuera en la suma es sumar sobre todos los valores posibles que te puede entregar la distribución aleatoria que fijaste como una constante con esta condición. Porque es equivalente a tener aquí una cuestión muy libre, pero cuando lo condicionáis a que valga tanto, le cortaste las alas. Pero tenéis que hacerte cargo, antes era libre. Por lo tanto, aquí te ponéis que revisís todos los valores posibles de esta cuestión. Y si la cuestión fuera con distribuciones continuas, esto le sirve al Max, que está haciendo el bonus. Si tienes la probabilidad de U de B corta menor que U, y tanto B corta como U son distribuciones continuas, esto es igual, no la sumatoria, porque nosotros no sumamos en distribuciones continuas. Nosotros somos integramos. Sería el integral. Y sería la probabilidad de que B sea menor a U, dado que U, y aquí es un igual, pero de mentiras. Porque realmente una variable aleatoria continua no puede valer igual a un valor. Pero aquí, en vez de escribir por la probabilidad de que U sea igual a B, a beta, en continuo tú no pones eso. Tú pones la función de distribución de beta, digo de U, evaluada en beta. Y luego aquí tú cierras el multiplicas esto e integras sobre los valores de U. Entonces aquí viene un de beta. Porque ahora U es beta. Aquí van sobre los valores de la distribución continua. Y en el caso de que fuera uniforme, iría de 0 hasta 1. En el caso que sea exponencial, la exponencial va de 0 a infinito. En caso de que sea normal, la normal va de menos infinito hasta infinito. Y así sucesivamente. Esa es toda la diferencia con Markov. Con una distribución continua y una discreta. En la discreta tú pones la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual al valor. En continuo, tú pones la función de distribución de la variable que fijaste, evalúan el valor, y el diferencial es integral sobre la función. Si aquí pusiste beta, poní un de beta. ¿Y por qué de beta? Y no de U. Porque el U desapareció del problema. Porque aquí pusiste que U vale beta ahora. Por lo tanto, lo que queda ahora es beta, beta y beta. Y listo, eso es todo. Y ese es todo el teorema de probabilidades totales. Y esa es la gran gracia del teorema. ¿Se entendió? Ahora les tengo un tercer control, pero nos llevamos cualquier rato. Así que, y creo que ya tienen sueño. ¿Lo dejamos hasta acá o seguimos con otro control? ¿Qué opinan? Este de aquí es el control que inventé yo. Y estoy orgulloso de este control. Es la hueá más pesada que he hecho. Está muy difícil. No, pero está hecho para engañar a la gente que hizo los 2 controles anteriores. Así que podemos... Podríamos leerlo y dejarlo como propuesto, quizás como para después comentarlo en la Eso siguiente como clase. una tareita para la próxima clase. ¡Chao! Este de aquí lo inventé yo porque justo era Black Friday esa semana. Y dice, se tiene la famosa tienda de productos de computación conocida como Fábrica PC, PC Factory, que va a realizar una venta con enormes descuentos durante el día viernes de esta semana. Esta tienda es famosa en el país C por ser capaz de recibir a cualquier número de clientes, como también por la velocidad en que sacaban sus productos por sus ofertas de viernes.
Suponga que usted es el encargado de definir el stock a vender durante ese día de productos de PC, celulares y consolas. Hay 3 productos. Cuyos clientes llegarán con tasas lambda PC, lambda celulares, o CE, y lambda computadores, lambda CO, respectivamente. También usted sabe que la gente empezará a hacer fila J horas antes de la hora de apertura, y que una vez abierta la tienda, la gente entrará y declarará a qué grupo pertenece. PC, celulares o computadores. Y eso ahí es relevante porque la gente solo compra del grupo que pertenece. Para finalmente cierre la tienda K horas después, donde usted permitirá pasar sí o sí a la última persona que llegue desde la hora que cerrar y ni una más. Y esta de aquí es una persona que sí o sí va a llegar. La van a esperar aunque pasen días. Va a entrar. Sí o sí. Para así finalmente hacer un show de cierre televisado donde él se llevará todo el stock restante o un cheque de 10 pesos. Y esto de aquí es lo que lo hace interesante, porque si te equivocas en el stock, porque esa es la pregunta 1, decidir el stock, entonces esta persona, todo esto de aquí es merma, lo perdiste, plata perdida. Y si no te equivocaste, le dan un cheque penca. Pregunta número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el último cliente que dejarás entrar a la tienda quiera comprar consolas? Aquí la palabra clave es último. Pero, y ahí está la duda, ¿es relevante realmente que sea último? ¿Qué pasa si fuese el primer cliente que quiera comprar consolas? Sería la carrera de exponenciales. Pero si fuera el segundo cliente, si fuera el segundo cliente... como el complemento de carreras exponenciales, hacer como la primera y... No. Porque eso de ahí es equivalente a la probabilidad de que no quiera comprar consolas. No, pero ahí es lo mismo, ¿no? Como usando la pérdida de memoria. Sí, es pérdida de memoria, es equivalente a que este loco fue el primero en llegar y carreras exponenciales. Y ahí entra la magia. El primero es carreras exponenciales, si es que no hay reposición. El segundo también es carreras exponenciales, el tercero también, el enésimo también. Todos estos giros son carreras exponenciales si los miras en el vacío, por la propiedad de pérdida de memoria. Y esa es la gran gracia. Este tipo de aquí, la probabilidad es lambda consolas dividido la suma de los 3. Brigio. Sí. Mucha gente me puso el complemento, puso lo mismo que tú. Pero realmente ahí... Y acabo de entender la pérdida de memoria. Fantástico. Asuma que usted ha decidido estoquear la siguiente cantidad de productos para cada tipo de cliente. QPC, Q celulares, Q computadores. Dado esto, ¿cuál sería la probabilidad de que el último cliente no sea capaz de comprar ningún tipo de producto? Bueno, esa es con trampa. El que no pueda comprar ningún tipo de producto es equivalente a que se acabó todo el stock. Y que se acabe todo el stock es que llegue más gente que la cantidad que compraste para PC, que llegue más gente que la cantidad que pusiste para consolas y que llegue más gente que la cantidad que pusiste a celulares. Así que la multiplicación de los 3. Que el proceso de conteo de PC sea mayor o igual que la cantidad, el otro mayor o igual a la cantidad y el otro mayor o igual a la cantidad. Es como que esta frase es chiquitita, tú te ponías a pensar cómo pasa eso y sale al tiro. Y estas de aquí son las fáciles. ¿Cuánto es la probabilidad de que se acaben los PC apenas abra la tienda? Ya, ese es muy fácil, lo hemos hecho ya 2 veces hoy día. Y esta de aquí es la desgraciada. Esta fue la que cortó cabezas y me arrepiento de haberla puesto. Porque dice lo siguiente: usted ha decidido darle un enorme descuento al cliente número 100, pero sus jefes le han dicho que el descuento dependerá de lo que quiera comprar el cliente a llegar, lo cual se preguntará a su ingreso en conjunto a una pequeña celebración. Si el cliente es el primero en querer comprar celulares de todos los que han llegado, se otorgará un 50% de descuento y en caso contrario, un 30% de descuento. Aquí me olvidé poner la pregunta. Ups. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se le entregue efectivamente el 50% de descuento?
aquí la única pista que le voy a dar es que esta pregunta utiliza información que ustedes ya saben, que ya resolvieron anteriormente, porque DDI siempre funciona igual, siempre puede agarrar los resultados anteriores. Y un hint es que sea el primero en querer celulares. ¿Qué implica del resto? Que no quisieron comprar celulares. ¿Y con qué probabilidad no quieren comprar celulares? El complemento de la probabilidad de querer comprar celulares. Entonces sería lambda computador más lambda PC dividido la suma de los lambdas. Esa es la probabilidad de no querer celular. Por pérdida de memoria. Y luego, si este va a ser el primero en querer comprar celulares, implica que todo el resto no quiso. En específico, los 99 restantes no quisieron. ¿Y qué distribución cuenta intentos hasta llegar al éxito? Empieza con G. Geométrica. La geométrica. La geométrica cuenta intentos hasta llegar al éxito. Y una geométrica de parámetro P. ¿Y cuál es la probabilidad? La carrera exponencial, ¿eh? Una pregunta muy cochina. Me arrepiento totalmente. Porque requería usar esto, el entender la pérdida de memoria, por lo tanto entender que podéis decir que cada uno de los clientes no quería celulares, y con cada uno no querían celulares con la misma probabilidad, podéis decir que esta buena geométrica, y chao. Y te miraste. Entonces se podía simplificar infinito. O sea, ni pescamos lo del 30%. ¿No? Porque eso se va a usar después. La 6 dice, calcule la utilidad esperada. Uy, la cayó en gana. Ah, no, creo que fue la 5. La 6 era un regalo. La 5 dice, asumiendo que cada cliente compra la misma canasta de productos con precio total P, PC, P celulares y P computadores, y esto tiene un costo CPC, C celulares y C computadores para la empresa, usted, para demostrar que la estrategia que ha elegido es la mejor, ha sido encargado de obtener la utilidad esperada al final del día, donde la utilidad que entrega a cada canasta es equivalente al precio menos su costo, y no olvide considerar a la última persona en llegar o al cliente número 100. Entonces, ¿cómo te haces cargo de esta vez? Bueno, tenéis que separarlo en muchos casos, y por eso esta pregunta era tan desgraciada, eran demasiados casos. Entonces yo les dije, ignoren al cliente número 100, porque ahí la cuestión era más fácil. Si tú ignoras al cliente número 100, es simplemente ver los casos en que el loco se lleva el stock, porque si se lleva todo el stock restante, estáis perdiendo CPC, C sub P y C sub O por cada unidad de stock que se está llevando el desgraciado. Y si no se lleva el stock restante, tú estás ganando PC menos esto, ahí está, que es la utilidad, y luego a toda la utilidad que te lleves, tienes que restarle el cheque de ese pesos. ¿Qué pasa con el cliente número 100? El cliente número 100 te tiene que vigilar los 99 restantes. Por lo tanto, no, además de agregarle el hecho de superar la cantidad que compraste o no, tienes que agregarle el hecho de que estos giles, si llegaron a... si compraron celulares antes del 100 o no. Por lo tanto, como tenéis el superar cada una de las capacidades, son 3 eventos distintos, y además cada uno de estos 3 eventos distintos tiene que revisar si los 99 restantes quisieron celulares o no. El total de combinaciones son 6 casos distintos que tenéis que vigilar por separado y calcular la esperanza a la mala. Y por eso esta pregunta era desgraciada. Al eliminar el cliente número 100, reducía la cuestión en vez de 6 a 3. 3 casos posibles. Que era ver si superaban este stock o no lo superaban. Esa de ahí es la más cochina. ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Sí. O sea, en esencia sí, pero a la hora de quizás desarrollarlo nos lleva un poco de problemas. Pero en volada ahí te preguntamos un mensajito por WhatsApp. Sí, ahí pregúntenos si para esta tuve que escribirle la pauta, tendría que buscarla, pero está la pauta hecha. Pero créanme, esta de aquí es muy parecida a la pregunta de las capacidades de la carrera, que decía cuánto es la probabilidad de que estén
llenas cada una, y era como, esta es mayor igual, esta mayor igual y esta mayor igual. Y tenéis que ver esas tres. Es muy parecido. Y las 6 es un regalo, porque dice, los clientes que quieren comprar consolas son fans de las Xbox con probabilidad P y de la Play Center con probabilidad 1 menos P. Y la rivalidad de dichas marcas es tan grande que si uno de sus fans tuviese la opción de comprar la otra consola, no lo haría ni por sobre su cadáver. Ahí. Considerando esto, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que llegaron M fans de ambas consolas, N sean fans de la Xbox? ¿Eso es binomial? Sí, es binomial. Efectivamente, porque llegaron fans de consolas y luego te preguntan por la Xbox. Listo, binomial. Esta de aquí fue el regalo. Y la dejé al final para ver si la gente leía todas las preguntas, porque era un punto gratis. Y por eso la principal estrategia de estos controles es leer todas las preguntas y resolver las que sabes. No calentarte en orden la cabeza, porque te perdí los puntos gratis. Siempre están llenos de puntos gratis intermedios. Creo que si revisan el control de Poisson del semestre pasado, no, el del semestre pasado tenía renovación. El del antepasado era el chistoso, el de pasado tenía renovación. La pregunta 1 era fea, pero la pregunta 3 decía, usándolo de la pregunta 1, responda. Y te da el resultado de la pregunta 1 escrito. Decía, el resultado de la pregunta 1 es tanto. Dado eso, ¿cuánto vale tanto? Entonces ahí tú sabías directamente que la pregunta 1 daba ese valor. Era como una hueá de ese tipo. Y la gente, cuando llegó la hora de revisar ese control, era como, esta pregunta vacía. Y era como, pero ¿dónde te dio la respuesta? Puedes haber intentado bullshitear al menos. Y bueno, eso pasa harto. La gente no lee el control entero. Y esto de aquí es como un control medianamente difícil. De ahí hay algunos que son más cochinos, pero se van por tecnicismo, irte por el lado teórico de la cuestión, o chantarte desastres. Pero para eso mi recomendación es que veamos un examen. Voy a buscar unos exámenes que apliquen Poisson de distintas maneras, porque creo que tengo dos en vista, que son relativamente buenos. Y de ahí vamos a ver qué es lo entretenido. Pero hasta ahora creo que ya saben todo lo básico de Poisson. Ya. ¿No? Literalmente vimos todo lo básico. Lo único que nos faltó fue la distribución condicional. ¿Cuánto distribuyen las llegadas, dado que sabes de cuánta gente llega? Esa cuestión es uniforme, que se llama la distribución condicional de Poisson. Fue lo único que nos faltó. El resultado. Ya, Pero con eso estaríamos con todo. súper. ¿Cuándo podríamos tener la próxima clase? ¿Cuándo pueden? Yo puedo cualquier día esta semana. ¿El jueves en la mañana pueden? Yo sí. Ah, no, el jueves en la mañana no puedo. Tengo clases las fines. El jueves les confirmo, es que tengo que revisar unos 800 controles y no sé cómo ando de tiempo. Pero en otros casos les digo el viernes. ¿Ya? Hagámoslo por WhatsApp. Sí, ahí nos Por WhatsApp coordinamos. lo- Sí, de ahí lo vemos por WhatsApp para que estemos bien. Ya, súper. Y nos vemos. Vamos a grabar. Ya. ¿Dónde? Stop.